del café, ¿no? Pero bueno, buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes por nuestras redes siempre como Maggie Talavera. Hoy, terminando el mes de junio y comenzando la semana, 30 de junio de 2025, tengo el gusto de traer a conversar con nosotros a el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi. Él es diputado nacional. Digo, tengo el agrado, pese a que el tema que vamos a tocar no es muy agradable que digamos, ¿no, querido? Muchísimas gracias, en primer lugar, por aceptar conversar con nosotros. Muy buenos días, Maggie. Para mí es el placer, el gusto de estar contigo, compartir con toda tu audiencia y, por supuesto, que siempre a disposición tuya. A ver, nosotros hemos puesto como llamada, buscando respuesta, Enrique, ¿cómo logró el hijo del presidente Arce comprar tierras por $3.300.000 simplemente como una primera llamada? Aunque hemos visto algunas declaraciones que ya habían hecho dos ministros y hace solo un par de días el mismísimo presidente Luis Arce. Pero le pregunto, me imagino que usted también ya la ha visto, la entrevista del presidente. Sí, efectivamente, Maggie. A ver, estamos ante una situación que, por decirlo menos, llama la atención y es, desde nuestro punto de vista, sospechosa. Estamos hablando de créditos, que específicamente un crédito por aproximadamente $3 millones, números más, números menos, que ha sido otorgado al señor Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente. El año 2021, el señor Arce Mosqueira ha hecho una gestión. Primero constituye una empresa, constituye una sociedad, y prácticamente tiempo después, una semana después o 2 semanas después, bajo bajo este nombre, bajo la razón social de esta sociedad, adquiere aproximadamente un poco más de 2.000 hectáreas, 2.100 hectáreas y un poco más en el departamento de Santa Cruz, una propiedad denominada Adán y Eva, que precisamente adquiere esta propiedad, y una vez que adquiere esta propiedad, de acuerdo a la información que se tiene por un crédito bancario, el mismo presidente Arce hace días atrás ha confirmado esto, de que esa propiedad ha sido adquirida con un préstamo bancario. Inmediatamente, por supuesto, desarrollan en teoría negocios productivos dedicados a la producción de maíz, de soya. Para eso hacen un trámite ante la ABT, la Autoridad de Bosques y Tierras, para lograr la autorización del desmonte, un trámite que regularmente dura 6-7 meses, lo hacen en prácticamente menos de un mes. Entonces, aquí estamos hablando también de una cuestión que es llamativa, Maggie. Estamos hablando de un joven que a momento de adquirir el crédito, y ahí hay una pequeña contradicción, porque la información que nosotros teníamos era de que el señor Arce Mosqueira, cuando adquirió el préstamo el año 2021, tenía 25 años, pero la declaración del presidente Arce el otro día, y que ha sido pública, por supuesto, nos manifiesta de que a la fecha, hoy tiene 25 años, lo que quisiera decir que cuando adquirió el préstamo tenía 21 años. Entonces, esa es una cuestión que también tiene que estar en la mesa de la investigación. Estamos hablando de un joven, y tú, Maggie, y todos sabemos y conocemos que en el país, por supuesto, para que un joven emprendedor que recién seguramente está saliendo de la universidad, está haciendo sus primeras armas en el mercado profesional, es casi imposible que pueda ser sujeto de crédito. Si para un pequeño emprendimiento el sistema financiero prácticamente te pide hasta tu tipo de sangre, y te pide garantías y te pide fuentes de pago, etcétera, tú no logras entender como una persona joven que está precisamente en esa etapa, en la etapa inicial del ejercicio profesional, etcétera, a no ser que, por supuesto, tengas una herencia
o vengas de una familia muy, muy potentada, que no es el caso en teoría. Pero en el caso concreto del señor Rafael Arce Mosqueira, estamos hablando de una situación que, te vuelvo a repetir, sospechosa. Estamos hablando de $3 millones, de una propiedad muy extensa, y por eso que hace semanas atrás, y producto también de una serie de antecedentes que se vinieron conociendo, una investigación periodística bastante seria de Conectas, más otros antecedentes que logramos recabar, presentamos una denuncia al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que hace días atrás hemos recibido una respuesta de la viceministra de manera formal con una nota haciéndonos conocer de que la denuncia ha sido admitida y que el viceministerio, por supuesto, va a comenzar a realizar la tarea de investigación. Hay muchísimas preguntas, Maggie, pero hasta el momento hay muy pocas respuestas. A ver, Enrique, ¿cuál es el tenor de la denuncia que ustedes han presentado al Viceministerio de Transparencia? ¿Y por qué primero al Viceministerio de Transparencia y no a otra instancia? Y segundo, ¿cuál es la capacidad real que tiene diputado o la Asamblea Legislativa de demandar una investigación a fondo sobre este tema? ¿A qué otras instancias debería de recurrirse? Bueno, fundamentalmente la denuncia se ha presentado al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Primero que estamos claros, Maggie, y no vamos a caer en ningún tipo de ingenuidad. Sabemos que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que depende del Ministerio de Justicia, es pues una dependencia directa del presidente Arce. Pero hemos presentado ahí porque más allá de lo que se pueda hacer en las otras instancias, que también ya se ha promovido en su momento, hablo por ejemplo del Ministerio Público. En el Ministerio Público se identificó de que había alguna denuncia, pero una denuncia que prácticamente no había avanzado absolutamente nada. Y por eso que primero ahora hemos acudido al Viceministerio de Transparencia, lo cual no es excluyente, no es incompatible, y en su momento, por supuesto, con el equipo de asesores y con el equipo jurídico vamos a evaluar para que, por supuesto, también en base a esta admisión se pueda abrir ya de manera más, digamos, seria la denuncia o una investigación que el Ministerio Público debiera realizar. Y esto lo estamos haciendo en el ejercicio pleno de nuestro rol fiscalizador, Maggie. Estamos ante una situación atípica, sospechosa. Estamos hablando de personas, de una persona hijo del presidente, y existen no solamente una, sino varias denuncias públicas producto de investigaciones y de averiguaciones que se han venido haciendo, y por eso que nosotros hemos tomado la decisión de formalizar por este canal inicialmente, Viceministerio de Transparencia. La denuncia ha sido admitida. Vamos a solicitar también por la vía que corresponde al Viceministerio de Transparencia una serie de acciones concretas, operativas dentro de la investigación para que se investigue el tema del crédito, qué entidad financiera fue la que dio el crédito, bajo qué garantías, en qué tiempo. Tenemos que conocer, Maggie, la verdad de cuál es el origen de estos recursos, cuál es el origen del patrimonio del señor Arce Mosqueira. Entonces, para eso, por supuesto que nosotros vamos a hacer un riguroso seguimiento al viceministerio, pero llegado el momento también esperemos que el Ministerio Público y la Fiscalía General también hagan su trabajo, indaguen, investiguen sobre esta situación que es totalmente anormal. Claro, hay cuestiones que son de sentido común, ¿no? Decía yo. El mismo presidente lo ha dicho que el banco que ha dado ese crédito es el Banco Ganadero, es un banco privado, ¿no? Y decía que, claro, no ha sido en base a un patrimonio, sino en base a la rentabilidad del proyecto que se presentó, y que eso depende a la evaluación a los responsables del banco para decir si se concede o no, dependiendo de la rentabilidad o la viabilidad del proyecto. Es lo que ha dicho el presidente Arce, ¿no?
Claro, uno podría decir que en un mundo normal eso puede ocurrir así, pero usted bien señalaba, cuando uno va a pedir un préstamo en el banco, es sumamente difícil. Yo le comentaba un poco fuera de la entrevista antes de estar al vivo, que en lo personal pataleé que no hice para conseguir un crédito en el banco mercantil, en este caso, porque soy este, cliente del banco desde la primera cuenta creo que tuve y no fue posible. ¿Y era de cuánto? De $30,000 que era para pagar la compra de un inmueble, ¿no? Fue imposible, imposible, con garantías, con lo que es. Mire, que estamos acá hablando de 3.300.000. Bien ha señalado usted, tampoco se trata de una persona que ha heredado una fortuna o que es de una familia que se sabe, un Doria Medina, un Marcelo Claure, pues no sé, ¿no? Uno piensa, la gente que tiene muchísima plata. Pero además, como si fuera poco, y no es porque sea malo ser hijo del presidente, pero hay ahí una cuestión central. Y la pregunta es, ¿cómo frente a tantos datos que son absolutamente claros y de sentido común cuestionar, no hay algo que sea mucho más contundente para avanzar? Dos apuntes importantes, Maggie. El primero, y tú lo dices muy bien, aquí el pecado no es el ser hijo del presidente. Aquí nadie, por lo menos te hablo en lo personal, no está buscando hacer daño o defenestrar, o mucho menos hacer política con la familia o con temas estrictamente privados, que por supuesto todos, comenzando por el propio presidente Arce, que es un adversario político, tendría todo el derecho. Aquí no se está buscando hacer daño y mucho menos se está buscando hacer política con la familia o dañando a la familia, que es, desde mi punto de vista, una forma de hacer política censurable y demeslable. Aquí de lo que se trata es de transparentar y de que se diga la verdad y de que conozcamos la verdad, porque si fuera el común denominador de que los jóvenes empresarios o emprendedores del país tuvieran esa posibilidad de ir a un banco, de que te den un crédito para un emprendimiento, seguramente pues, la situación de nuestro país sería diferente. Si hay un elemento que impide y ha impedido durante todo este tiempo que nuestros jóvenes no se vayan a España, no se vayan a la Argentina, no se vayan al Brasil, no se vayan a Chile a buscar futuro, es pues precisamente porque en el país no encuentran las más mínimas condiciones para emprender, para tener un negocio, para obtener un crédito de 10,000, 15,000 dólares para comenzar a generarse su propia empresa. Y es esa la realidad que hace pues de que, entre otras cosas, por supuesto, estemos en la situación en la que estamos. Somos un país expulsor de nuestro capital humano y de nuestros jóvenes. Por eso que llama pues, poderosamente la atención que un joven que por lo que sabemos tuvo antecedentes laborales muy cortos y pasajeros en la Empresa Nacional de Electricidad, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y que inmediatamente emprenda un negocio con millones de dólares de un crédito, llama pues poderosamente la atención y nos llama en el ejercicio de nuestras tareas a fiscalizar. Entonces, aquí de lo que se trata es, te vuelvo a repetir, Maggie, de que conozcamos cuál es la verdad. Aquí nadie quiere defenestrar emprendimientos o a los jóvenes, ni mucho menos. Aquí lo que queremos saber y conocer es cómo se ha obtenido ese crédito, cuál es el origen del patrimonio, cuáles han sido las garantías, porque aquí hay otra cuestión importante. El presidente Arce pareciera que no conoce el sistema financiero y seguramente no tiene ningún crédito y por eso habla de que la garantía es el propio proyecto y de que el banco ha dado el préstamo en virtud a la potencialidad de rédito económico que tiene el proyecto. Y todos los que hemos
y todos los que tenemos alguna obligación con el sistema financiero sabemos y conocemos que eso es bastante relativo y bastante sesgado. Entonces, sabemos que cuando uno va al sistema financiero, tienes, más allá de que tengas la gran idea y tengas un gran proyecto por detrás, por lo menos en nuestro sistema financiero, eh, eso es absolutamente insuficiente. Tienes que tener garantías, tienes que tener un patrimonio que te respalde. No estamos hablando, pues, Maggie, de $30,000 como en tu caso. Estamos hablando de $3 millones, un poco más, un poco menos. Entonces, es una cuestión que, por supuesto, debe aclararse y creo yo que es el presidente Arce, o debiera ser el presidente Arce, el primer interesado, pues, en que realmente esto se transparente de la mejor manera. Claro, y tomando en cuenta toda la información que está contenida en el primer reportaje de Conexta, que ahí está el relato, ¿no? Con detalle, cómo fue que se consiguió autorización para desmontes, cómo se hizo desmontes cuando estaba la pausa ambiental, cómo se aceleró la construcción del puente que va camino a esa propiedad. O sea, demasiada información. Y en ese momento, porque consta también en el reportaje, pese a todas las consultas, preguntas y entrevistas que fueron solicitadas para buscar la contraparte, no se las dieron, ¿no? Ahora está apareciendo, le ha dado esta entrevista a José Pomacucci y a Jimena Antelo, el presidente, pero después, que yo sepa, no ha hablado con ningún otro medio. Pero vamos nuevamente al fondo. No es solamente este caso, este es uno de los casos. Los otros dos hijos también están siendo observados. Ya había habido la denuncia de Bow Trading y ustedes mismos han acompañado también desde la Asamblea Legislativa, Enrique. Entonces, estamos hablando de muchos más que un solo caso y que coinciden que están los tres hijos del presidente. Sí, efectivamente, no es solamente un caso aislado. Los otros hijos del presidente también han tenido la posibilidad de adquirir y de tener préstamos del sistema financiero, precisamente para este mismo negocio de compra de propiedades y para otros. Estamos en esa tarea de investigación y por supuesto que también vamos a pedir seguramente en algunos días más al Viceministerio de Transparencia que se amplíe también esta investigación, porque te vuelvo a repetir, se conoce y eso estamos aguardando también que se oficialice mediante una solicitud que hemos presentado, cuáles son los créditos que los familiares y en este caso los hijos del presidente Arce han tenido la posibilidad de tener en todo el sistema financiero, por qué montos, etcétera. Entonces, eso también va a reforzar de alguna manera esta denuncia inicial que hemos presentado por la compra de esta propiedad a Adán y Eva, que como tú muy bien dices, no ha sido y no es un hecho aislado, sino que existen otro tipo de operaciones financieras de los otros hijos del presidente que también llaman pues poderosamente la atención. Y te vuelvo a repetir, estamos hablando pues, de jóvenes, no estamos hablando de personas ya que han hecho su vida profesional y que uno pensaría que con absoluta legitimidad han construido su propio patrimonio y bueno, finalmente son libres de disponer y de hacerlo con lo que mejor les parezca con su patrimonio. Pero este no es el caso, ¿no? Entonces, vamos a ampliar, vamos a guardar alguna información que estamos solicitando y en base a esa información seguramente pediremos pues la ampliación de esta investigación a los otros hijos del presidente Arce para que se transparente y se conozca. Te vuelvo a repetir, el objetivo es que se conozca cuál es el origen del patrimonio, cuáles han sido los mecanismos y los móviles para estas operaciones financieras que son operaciones con montos bastante considerables de millones de dólares. Claro, yo voy a traer a colación justo este dato. Entré, no es que estaba perdiendo la atención o dejando de atender lo que me estaba comentando Enrique, pero me he venido, por supuesto, a Google para variar. Una nota de opinión que ha sido publicada hace 2 días dice:
Hasta ahora se conocía únicamente que Rafael Ernesto había comprado el predio por 3.3 millones de dólares. Sin embargo, este jueves, Brújula Digital reveló que él y su hermana Camila Arce Mosqueira obtuvieron 6 créditos por un total de 63.1 millones de bolivianos, equivalentes a 9.1 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Todos los préstamos fueron otorgados por el Banco Ganadero y se destinaron a la compra y posterior administración del terreno agrícola. Y no está aquí el tema de boat trading. Ojo. Sí, a eso me refería Maggie, con que va a ser necesario, y en eso estamos trabajando, la ampliación de esta investigación. Además, no solamente, fundamentalmente, por supuesto, tiene que ver con el crédito, tiene que ver con el origen de los recursos, con el patrimonio, las garantías, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese te diría que es el núcleo de la investigación. Pero accesoriamente hay otros aspectos que también deben ser investigados. Tú muy bien lo decías, esta autorización de la ABT, una autorización casi express que recibe el señor Rafael Arce Mosqueira para hacer el desmonte de más o menos la mitad de la propiedad. Un trámite que sabemos y conocemos, es un trámite que te toma varios meses, pero resulta que en este caso el trámite que hace la ABT es un trámite realmente rapidísimo y en menos de un mes se tenía la autorización. La construcción de ese famoso puente que conecta y que mejora la vinculación, la conectividad de la propiedad. Hay varias cuestiones, digamos que accesorias, que no dejan de ser importantes, pero que también se tienen que investigar. Entonces, vamos a seguir en esta línea y te vuelvo a reiterar de que estamos acudiendo en primera instancia al Viceministerio de Transparencia, lo que no quiere decir que eventualmente, por supuesto, también esta investigación tenga que radicar y se tenga que encarar una paralela o complementaria, si tú quieres, ante el Ministerio Público, pero vamos a ir paso a paso. Estamos recopilando y recogiendo alguna información de algunas fuentes y en base a esa información vamos a hacer que esta investigación, que seguramente van a buscar entorpecerla, van a buscar parcializarse. Estamos ante una instancia que depende directamente de, como te decía hace algún momento, del presidente. Va a tratar seguramente de influir si realmente tiene el interés de que esto no prospere. Sabemos el terreno en el que estamos pisando y ante esa circunstancia también sabemos qué otras puertas y qué otros mecanismos también debemos activar para que esto no quede en saco roto y solamente quede en la retórica y en el discurso. Claro, porque también está el tema de EMAPA, ¿no? De las compras que ha hecho EMAPA, de la producción que ha salido de esa tierra. He visto en las últimas horas, si no me equivoco, ha sido el diputado Héctor Arce, el que ha hecho unas observaciones de cómo fueron algunas compras de EMAPA de la producción de esta propiedad, ¿no? Con un precio que correspondía a marzo, por decir, cuando la compra fue hecha en agosto y el precio estaba menor, pero modificaron, en fin. Hay otro elemento más que tiene que ver también ya con lo que ha salido de esa propiedad. Y un poco, yo no sé qué mirada tiene usted, si uno hace un recuento de cuál ha sido la posición del presidente, del gobierno del presidente Arce, pero también antes de Evo Morales, era una mirada sumamente ni siquiera crítica, combativa, ¿no? Al sector agropecuario en general, con veto a las exportaciones, con suspensión de autorizaciones, con control de precios, además señalándolos como la oposición, en fin, miles de cosas. Y de repente vemos que están apostando por todo y son parte de ese sector que han cuestionado tanto. Digo, como un comentario al margen porque el tema de fondo es el otro. Sí, de todas maneras, es por decirlo de alguna manera paradójico, ¿no? El presidente Arce, el MAS, durante estos 20 años, si algo se han dedicado prácticamente a tener como un enemigo visible al empresariado privado, en el caso de los agropecuarios de Santa Cruz, a tener una relación muy hostil
con cupos de exportación, con normativas que te quieren prácticamente confiscar tu producción, con una relación realmente muy distante, con una relación en la que el presidente Arce, muy fiel a su estilo, no asume las responsabilidades, sino que echa las responsabilidades a terceras personas y en este caso a los sectores productivos en Santa Cruz y en otros lugares del país. Y ahora resulta que en esos sectores que durante tanto tiempo el presidente y su gobierno han defenestrado, han tenido como adversarios o como parte de esta responsabilidad, según él, para que la crisis económica se haya desatado, etcétera, precisamente ahora sean sus hijos los que estén en este rubro, los que estén emprendiendo en el sector agropecuario de Santa Cruz, que te vuelvo a repetir, no es nada, no es una cuestión nueva ni una noticia nueva, que durante todo este tiempo su gobierno y en su momento Evo Morales se encargaron pues de defenestrar el ser empresario privado, el ser empresario en Santa Cruz, etcétera, casi que se convertía en una mala palabra y se convertía en una situación en la que por supuesto no estábamos hablando de una cuestión privada, sino estábamos hablando de adversarios políticos del régimen del MAS. Entonces son cuestiones pues que por supuesto tampoco se explican fácilmente y te vuelvo a dar la señal, Maggie, de que esto no es una cuestión política, no es una cuestión que estemos buscando una renta política. Creo que sabiamente el presidente dejó de ser candidato y creo que ahora de lo que se trata es de que esto sea transparente, no es una situación convencional, no es una situación normal y te vuelvo a reiterar, creo que el primer interesado en que esto se aclare debiera ser el presidente Arce. Bueno, voy a citar una de las frases que ha dicho el presidente en esa entrevista y decía, por eso digo que hay mucha politización detrás de esto. Y lo que están haciendo es lamentablemente poner en una situación muy indefensa a una persona que le apostó a ser productor, que le apostó por generar producción, porque esa propiedad es una deuda. Bueno, esa benevolencia que hoy muestra el presidente Arce, ojalá fuera una benevolencia y un accionar que se haya tenido con todos pues, los emprendedores del país. Con los jóvenes emprendedores. La situación de nuestros jóvenes emprendedores es totalmente contraria. Se les pone trabas y no tienen ninguna posibilidad de emprender con facilidad y con condiciones, porque es el propio Estado y el gobierno que se encarga de ponerle la mayor cantidad de trabas. Por eso, pues, es que tenemos a nuestros jóvenes buscando oportunidades laborales fuera del país. Ojalá pues, lo que dice el presidente Arce fuera pues realmente realidad y nuestros jóvenes tuvieran la posibilidad de emprender y tuvieran condiciones desde el sistema financiero para generar un capital semilla y para emprender estos negocios de semejante envergadura, pero no la tienen. La gran mayoría de nuestros jóvenes lo primero que hacen cuando tienen un título, si logran tenerlo, es buscar oportunidades, pero afuera. Y cuando deciden emprender, cuando deciden realmente arriesgar y apostar, ahí viene pues impuestos, viene el sistema financiero que no te facilita créditos, vienen una serie de trabas que no te permiten y que en muchos casos, si emprendes, tu negocio está ahí, está pendiendo de un hilo porque las condiciones no están dadas. Y por eso, pues, que sorprende que jóvenes de la misma condición, etcétera, tengan la posibilidad de tener millones de dólares de crédito para un emprendimiento que te vuelvo a repetir. Aquí no solamente es el potencial que pueda tener tu emprendimiento, hay emprendimientos y hay muy buenas ideas, pero que caen en su momento. ¿Por qué? Porque no tienen el soporte financiero y porque no solamente el sistema financiero te pide grandes ideas y grandes proyectos, te piden un respaldo, te piden un colchón patrimonial, te piden otro tipo de garantías.
Claro, seguramente la garantía más importante en este caso ha sido que son hijos del presidente. No hay otra explicación. Es una ironía la forma en cómo lo estoy diciendo, pero estoy hablando desde una cuestión, remarco, de sentido común de gente de calle, ¿no? Que es lo primero que uno se cuestiona. Ha puesto como ejemplo los emprendedores y me estoy anotando aquí porque voy a hablar con varios de los que conozco para conocer qué es lo que ha pasado con iniciativas o proyectos que han propuesto y que no han logrado tener atención, no han tenido respaldo. Digo, para demostrar las dificultades que hay y ver si el argumento del presidente es válido o no. Pero estoy pensando también, Enrique, perdón, en muchos productores, productores de larga data, familias de productores agropecuarios, a los que tampoco les resulta fácil conseguir préstamos para propiedades que ya tienen décadas, ¿no? Produciendo, o para sacar sus productos, o para mejorar su infraestructura, o para comprar maquinaria, lo que fuera. Tengo varios testimonios de gente que tiene serias dificultades ahorita en la banca para conseguir esos créditos. Entonces, si uno se mete, hay muchísimas cosas, pero volvamos nuevamente al curso de las acciones que están haciendo. Hay un plazo, ¿cuál es la ruta crítica que debe de seguir esta primer denuncia que se ha planteado ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Enrique? Sí, no hay un plazo, digamos, fatal para la investigación. Eh, Precisamente por eso es que vamos a presentar pues, en las siguientes horas, creo yo, una solicitud de cuáles debieran ser las acciones operativas e inmediatas que se debieran realizar y que se debieran encarar. Estamos hablando de una solicitud vía ASFI a los bancos o al banco que hubiera dado el crédito, solicitando también información a derechos reales para ver si se cuenta o si se tiene algún inmueble a nombre del señor Arce Mosqueira y de los demás hijos del presidente. Estamos también recogiendo la información para ver y estamos pretendiendo presentar una petición de informe para conocer los pormenores de esa propiedad, quién era el dueño, bajo qué condiciones se realizó la venta al señor Arce Mosqueira. También estamos acudiendo a la ABT, queremos saber pormenorizadamente qué trámites o qué trámite se hubiera realizado con la razón social de esta empresa encabezada por el señor Arce Mosqueira para la autorización de desmonte. Entonces, estamos activando varias fuentes de información para que confirmen o en su caso refuten esta información básica preliminar que se tiene y que ha sido el fundamento de la denuncia. Aquí lo importante es que hagamos un monitoreo y un seguimiento riguroso de la investigación y seguramente que a medida que vaya avanzando eso, aguardaremos que también, por supuesto, como te decía hace algún momento, el Ministerio Público también active pues la investigación como debe ser. Hay varios resortes que todavía, y hay varios mecanismos que tenemos que cruzar información y en base a ese cruce de información también ya tendremos quizás confirmada la hipótesis o quizás surjan nuevas hipótesis que en la investigación precisamente se tendrán que confirmar o que desvirtuar. Claro, estaba pensando mientras lo escuchaba, Enrique, en el caso de Gabriela Zapata, ¿no? Hubo el escándalo, pero era la novia, la corteja, lo que fuera, del presidente Evo Morales en su momento, y fue un escándalo de proporciones. Digo yo, y siempre digo que si estoy siendo injusta, exagerando, pido disculpas públicamente, pero me llama la atención de que acá ya no hay ningún tipo de cuidado ni de buscar lo que uno llama comúnmente palos blancos, ¿no? Y la sensación que me da es que tienen absoluta seguridad de que no va a pasar nada, de que pueden hacer absolutamente todo, como lo estamos viendo, se justifican con argumentos que al menos no le encuentro un sustento real, pero
la sensación es eso, de que se sienten absolutamente a salvo e impunes. Estoy pensando, por ejemplo, viceministerio de Transparencia, que depende del Ministerio de Justicia, y ya hemos visto. Control del gobierno sobre el Poder Judicial, sobre el Ministerio Público, que habrá que ver qué es lo que nos dice el fiscal general Roger Mariaca sobre este tema, ¿no? Control sobre la ASFI, control sobre la Contraloría, o sea, ir al fondo va a ser una tarea dura y difícil, considerando incluso que estamos en estos meses ya de campaña electoral, Enrique. Sí, va a ser muy difícil, Maggie. Primero porque no por nada, pues, estamos como campeones de la corrupción a nivel mundial, subcampeones a nivel mundial y campeones de la corrupción a nivel regional. No por nada estamos vistos como un país en el que no existe la más mínima seguridad jurídica y menos Estado de Derecho. Y está claro que desde hace muchísimo tiempo hay pues una estructura corrupta eh, a todo nivel, pero en el que también nuestra justicia está ahí y quizás la justicia sea lo más visible, porque a todos a todos tarde o temprano caemos en un juzgado o estamos en un juzgado y ahí tú ves y sientes lo carcomido que está el sistema, porque ahí lo que se busca es, por supuesto, que la corrupción impere, los intereses económicos y los intereses políticos sean los que primen. Hace semanas atrás, Maggie, se ha conocido esta famosa denuncia con el exministro Siles de los famosos consorcios, que no es pues una cosa nueva. Aquí no nos vamos a venir a mentir ni a descubrir la pólvora. Esos consorcios existen desde hace muchísimo tiempo, existen en todos los tribunales y en todas las instancias del órgano judicial. Y esa es otra de las razones, entre varias, para que nuestro sistema judicial haya llegado a esta etapa terminal en la que está. Los bolivianos no confiamos en nuestra justicia porque sabemos que es una justicia que está totalmente cooptada, subordinada por el poder político. Ministros y políticos del gobierno del MAS que con un telefonazo te montan procesos. Hay los ejemplos tangibles, Maggie, el proceso golpe uno por el que está apresado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Yanine Áñez, el señor Pumari y otros tantos presos políticos que están ahí producto de un montaje judicial de procesos que han sido montados con un fin estrictamente político. Entonces, está claro pues que nos estamos enfrentando ante una estructura, ante un sistema que está totalmente carcomido, podrido, y en el que existen ahí no operadores de justicia, operadores políticos que se disfrazan de operadores de justicia para ser funcionales y para cumplir las decisiones del poder político que hoy representa el MAS. Entonces, la situación no es menor, la situación es muy difícil y está claro pues que van a seguir hasta el último día en el que estén en el poder, van a estar en esta lógica de cooptación y de subordinación y de manejo totalmente vergonzoso del poder judicial. Yo estoy convencido, no existe ninguna esperanza, y mucho menos faltando 5 meses o 4 meses para que Arce se vaya, de que esta situación cambie. La única esperanza es que el 17 de agosto elijamos un nuevo gobierno y de que a partir del 8 de noviembre un gobierno que respete las reglas de la democracia, que respete las instituciones, que crea en las instituciones, que crea en la independencia de los poderes, pueda generar las mínimas condiciones para comenzar a transformar la justicia y a transformar este sistema que el MAS nos está dejando y que es un sistema podrido de corrupción y que está podrido, por supuesto, de este manejo y de esta manipulación política que el MAS ha aplicado durante casi 20 años. Una pregunta más y lo libero, Enrique. ¿Esta acción que ustedes están tomando es como bancada de Comunidad Ciudadana?
Sí, la acción la estoy realizando, digamos, de manera personal como asambleísta y como diputado, pero por supuesto, pues, que representa el interés y representa a toda la bancada de oposición de Comunidad Ciudadana que hemos decidido ser rigurosos fiscalizadores de esta situación. Han habido, es más, otras acciones, digamos, eh, que están acompañando, acciones de otros parlamentarios que están acompañando esta fiscalización. Por lo tanto, si bien hay acciones concretas que yo las estoy encarando, yo te diría que por supuesto la gran mayoría de la bancada está pues comprometida con esta tarea hasta llegar a conocer la verdad. Claro, mi pregunta iba para saber también, más allá de la bancada de Comunidad Ciudadana que estoy viendo, no es como bancada, sino es el parlamentario que tiene seguridad de que muchos de sus compañeros de bancada van a respaldar, ¿no? No es una decisión o una acción de la bancada como bancada con el líder que es Carlos Mesa, no, 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 es el parlamentario. Y los otros parlamentarios, Enrique, ¿cuál ha sido la respuesta? Pensando que por un lado viene el diputado Héctor Arce desde el año pasado, que fue el primero que hace esta denuncia, la presenta en el Ministerio Público y la rechazan, ¿no? Y después ya viene la publicación de Conectas a raíz de ese primer incidente, pero ¿cuál es el ánimo, la voluntad o la determinación que pueden tener también los otros parlamentarios para secundar? Porque siempre va a tener mucho más fuerza una acción si va en bloque a que sea un lobo solitario. Sí, está claro que dentro de la Asamblea, eh, tú muy bien lo notabas, han habido iniciativas de otros parlamentarios que en su momento hicieron también alguna denuncia y que esta denuncia, digamos, no prosperó y no llegó a buen puerto. Pero conversando con varios colegas, no solamente, por supuesto, de Comunidad Ciudadana, sino de las otras fuerzas políticas, está claro que esta acción de fiscalización va a tener sus grados de complejidad por las connotaciones que tiene. No estamos hablando de funcionarios públicos o de hechos de corrupción de instancias del Estado o del gobierno. Estamos hablando de un tema que es sensible porque estamos hablando de personas, de familiares del presidente Arce. Eso, por supuesto, que le da una connotación particular a esta acción de fiscalización. Pero, como les he manifestado a varios de los colegas, esto se lo tiene que manejar de la manera más responsable institucionalmente y haciendo uso y ejercicio de la facultad que tenemos como fiscalizadores. Aquí nadie se está extralimitando, nadie está buscando un rédito político solamente, como te decía al principio de la conversación, porque es el presidente o porque son sus familiares o porque son sus hijos. Aquí estamos cumpliendo un rol y lo tenemos que cumplir hasta que nos vayamos y ojalá la siguiente asamblea y los nuevos parlamentarios también puedan seguir continuando y puedan seguir realizando la gestión hasta que se conozca la verdad de los hechos. Entonces, hay escepticismo entre muchos parlamentarios, precisamente por la justicia, la cooptación, la corrupción, el sistema de impunidad que se ha generado en todo este tiempo, pero también hay otros parlamentarios que creo que están convencidos de que aquí hay que hacer lo que nos toca hacer y hay que hacerlo con la decisión y hay que hacerlo con la convicción y con el compromiso que requiere y se llegará hasta donde tengamos que llegar, esperando que, por supuesto, en el más corto plazo, ojalá tuviéramos ya algunas luces que nos den resultados concretos sobre esta fiscalización. Bueno, a estar pendiente porque no es solamente este caso como lo hemos visto al comienzo, ¿no? Son por lo menos tres más, considerando cada una de las cabecitas de los herederos del presidente Arce. Vamos a estar pendientes de todo lo que vaya a pasar y buscar información también, ¿no? Por otra parte, me gustaría muchísimo poder hablar, por ejemplo, aunque como es un tema privado, difícilmente el Banco Ganadero me va a dar información o nos daría información, a no ser que haya una investigación y una obligación
¿no?, coercitiva por parte del Ministerio Público, del que fuera. Pero bueno, vamos a estar atentos y siguiendo cada una de las gestiones que haga, querido Enrique, y a ver qué novedades tenemos en esta semana para que no se muera el caso también. Claro que sí, Maggie, vamos a estar en permanente contacto, vamos a seguir trabajando y por supuesto que estaremos pendientes de cualquier posibilidad de volver a reencontrarnos para informarte y comentarte cuáles son los avances de la Muchísimas investigación. gracias, querido Enrique, y buen inicio de semana, a pesar del frío. Igualmente, Maggie, abrigarse y que tengas una linda semana. Te mando Abrazo, que un nos gran caliente abrazo. un poquito también. Gracias, gracias, querido Enrique. Miren ustedes, este tema da para mucho, no es el único caso, como lo hemos comentado al inicio, ¿no? Los 3 hijos del presidente Luis Arce están ahorita en el blanco, digo yo, de la atención, pero como estamos también en plena campaña electoral, parece que los temas de fondo, temas que son gravísimos, se van diluyendo. Cualquier cosa, ojalá pudiera tener cada uno una información, ¿no?, y compartir con nosotros. Vamos a seguir con este y con muchísimos otros temas. Mañana tenemos otra conversación. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado y David, a usted por hacer posible. Le pido, David, querido, que al cerrar esta conversación compartamos el videíto de Flades, por favor, anunciando la maravilla que va a ocurrir en Santa Ana de Velasco el mes de septiembre. Digo, a pesar de todo, hay cosas maravillosas que suceden todavía en este pueblo. Así que, gente, enfrentar el frío con una sonrisa, a pesar de todo y a pesar de todo. Chao, nos vemos mañana. Vámonos. Les invito al festival. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuiche Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuiche marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuiche estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas. Les invito al festival cultural que se llevará a cabo en Santa Ana de Velasco para todos los presentes. Se va a predominar la música barroca ahí y está aptamente para niños, jóvenes, mayores. Increíblemente eso será hermoso. Estamos a full trabajo con los niños, ensayando, practicando en vista a ese festival, ¿no? Así que le hacemos la invitación a todos para que participen, nos apoyen, porque es un incentivo grande para los chicos, especialmente de las comunidades, que la gente los apoye con su presencia, especialmente. Invitamos a este festival para que pueda venir y disfrutar de la naturaleza, de los músicos, de nuestra cultura, de la chiquitanía. Estamos muy contentos de que se pueda realizar el primer festival en Santa Ana de Velasco.
Estamos preparándonos para el festival que tenemos, ¿no?, en Santa Ana de Velasco. Y bueno, esperamos dar todo de nosotros y que salga un excelente concierto.